Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio y meditación del documento de Lexis Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en el corazón de Jesús y para parecernos más y más a Él. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si yo no me equivoco, nos habíamos quedado la semana pasada en el número 20. Vamos a leerlo y lo comentamos. Dice el número 20. En el tiempo de la inteligencia artificial, no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que aunque pasen los años sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de las empanadillas caseras que hacemos con nuestras madres o abuelas. En esos momentos de aprendiz, de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar a otro. Al igual que el tenedor, podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo al contraluz de la ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, cuidar gusanillos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarillo que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrán estar en los algoritmos, porque el tenedor, la broma, la ventana, la pelota, las cajas de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos de nuestro corazón. Bueno, un poco en la línea de lo que nos decían los otros números, ¿no? Del algoritmo y la inteligencia artificial que están tan de moda, ¿no? Ya tendremos tiempo, ustedes y yo, cuando terminemos este documento, de hablar sobre el documento del Papa León sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y la dignidad de la persona humana, pero fíjense, ya nos da algunas pinceladas de lo que piensa el Papa Francisco en continuidad con lo que nos va a enseñar el Papa León después, pero nos dice, el algoritmo, la inteligencia artificial, no es capaz de reproducir en nosotros esos recuerdos de la infancia que todos tenemos en nuestro corazón. Yo no sé cuáles son sus recuerdos de la infancia, ¿no? Pero todos nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes algunos recuerdos de la infancia, ¿verdad? Aquí el Papa nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice, cuando él, probablemente algo que él recuerda, ¿no? Se ponía con el tenedor a hacer los bordes de la empanadilla que le estaba enseñando su mamá o su abuela, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? Cuando hemos sido aprendiz de cocineros, ¿no? Saben ustedes que ahora en San Gabriel hemos editado y publicado un pequeño recetario con recetas de parroquianos de la Misión San Gabriel y ha dado mucho de qué hablar. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Quizás en este mundo moderno de las prisas se nos ha hecho rutina comer comida rápida, ¿no? Pero no es lo natural. Lo natural es que nosotros nos tomemos un tiempo para cocinar, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el seminario y yo era el cocinero de comunidad y tenía que cocinar, pues 1 hora, 2 horas no era suficiente, ¿no? Para cocinar lo que se tenía que cocinar. Porque para cocinar algo nutriente y saludable uno tiene que tomarse un tiempo, ¿no? Las cosas rápidas no alimentan al cuerpo, ¿no?
aunque nosotros estemos acostumbrados, no quiero decir nombres de ninguna cadena de comida rápida, ¿no? Pero aunque nosotros estemos acostumbrados de pasar al drive-thru de cualquier restaurante, eso no alimenta, ¿no? Eso es comida rápida. Lo que alimenta de verdad es haberse tomado el tiempo de guisar, de cocinar, de dejar en remojo el arroz, los frijoles, lo que sea que estamos cocinando, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Qué importante es recordar nosotros cuando nos tomamos el tiempo de aprender a cocinar de alguien más, cuando alguien se tomó el tiempo de enseñarnos. Por eso, la idea del recetario en San Gabriel, van a decir ustedes, ¿es para recaudar fondos para la construcción del templo? Sí, pero además de eso es para que aprendamos a tener tiempo para cocinar, a tener tiempo para pasar en familia, a tener tiempo para saborear y disfrutar de una comida sin prisa, a tener tiempo para conversar en familia, ¿no? Todas esas cosas que hemos perdido son las cosas que nos deshumanizan, ¿no? Por eso vivimos en una sociedad tan enferma, no solo de enfermedades de salud mental, que también, sino de todo tipo de vicios y problemas, ¿no? Porque hemos perdido lo humano, como nos dice aquí el Papa, ¿no? Dice además el Papa, cuidar un pajarito, ¿no? Que se ha caído del nido. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Jugar al fútbol, ¿no? En la calle. ¿Cuántos de nosotros hemos salido a la calle a jugar al fútbol con nuestros amigos? Estas experiencias humanas, pequeñas, dice el Papa, experiencias ordinarias, extraordinarias, porque tienen las dos dimensiones, se sustentan en la ternura de los recuerdos del corazón. Muchos de nosotros recordamos con cariño estas cosas que sucedieron hace mucho tiempo en nuestras vidas. Y es el corazón el que sustenta esos recuerdos, ¿verdad? Dice el número 21, ese núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, no es el núcleo del alma, sino de toda la persona y de su identidad única, que es anímica y corpórea. Toda se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos. En definitiva, si ahí reina el amor, una persona alcanza su identidad de modo pleno y luminoso, porque cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor, está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amado. Miren, esto es fundamental, ¿no? Sobre todo el final de este número, ¿no? Todos los seres humanos hemos sido creados por amor y para amar. ¿Qué significa esto? Pues que ustedes hemos sido creados porque Dios nos amó, ¿no? Desde antes que estuvieras en el seno materno, yo te conozco y te he amado, dice el profeta, ¿no? Y qué verdad tan grande, ¿no? Desde antes que existiéramos en el seno de nuestra mamá, ¿no? Desde antes de que fuéramos un cigoto, desde antes de que fuéramos un embrión, desde antes ni siquiera que fuéramos, podríamos decir, el óvulo y el espermatozoide, desde antes de que existiéramos en este mundo, Dios nos ha pensado y Dios nos ha amado a todos y cada uno de nosotros de manera particular. Y qué importante es esto, porque es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? 2, nuestros papás procrearon, ¿no? ¿Y qué significa procrear? Significa que en el amor de nuestro papá con nuestra mamá, el fruto de ese amor somos nosotros, ¿no? Por eso un hijo es lo más bonito que alguien puede tener en esta vida, ¿no? Aunque ahora estemos con todas estas cuestiones del aborto y del derecho a la vida, porque un hijo es la expresión del amor de dos personas, ¿no? Por tanto, ya en el amor de Dios y en el amor de nuestros papás estamos creados por amor, ustedes y yo. Para amar, ¿no? No hemos venido a este mundo a hacer un cubito de hielo, ¿no? A veces algunos de ustedes me han oído decirles esto, porque en este mundo nos han enseñado a ser fuertes, a ser fríos, a ser calculadores, a no mostrar nuestros sentimientos con los demás, ¿no? Bueno, pues parecemos el Polo Norte, ¿no? Parecemos un cubito de hielo o un glaciar, y muchos de nosotros pensamos que así vamos a ser felices, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Hay gente que uno le dice, ¿cómo está? Bien. No quiere hablar con uno, ¿no? Bueno, es ese encuentro humano de hablar, de platicar, de abrir el corazón, de expresar tus sentimientos, lo que nos hace más humanos, ¿no? Y es algo necesario para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que amar, ¿eh? Dios nos manda a este mundo a amar hasta los que no nos aman, porque en el Evangelio Jesús incluso nos pide amar a nuestros enemigos, ¿no? Que dice uno, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, porque odiar
generar violencia, odio, rencor, resentimiento, rencillas. Todos esos sentimientos nos hace daño a nosotros. Nosotros no hemos sido creados para eso, ¿no? Ustedes y yo hemos sido creados para amar. Y dice aquí el texto, y para ser amados, ¿no? Qué importante es dejarnos amar por los demás, ¿no? Muchas veces nos cuesta a nosotros dejar que alguien nos quiera, pero es importante, es parte esencial de nuestra humanidad que los demás nos digan que nos quieren, que los demás nos demuestren su amor, ¿no? Es parte esencial de nuestra humanidad, ¿no? Y no pasa nada por expresar nuestros sentimientos, de hecho al revés, ¿no? Es algo muy humano abrir el corazón y expresar los sentimientos. Dice el número 22, por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países o meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír a las ancianas de las distintas partes en pugna, cautivas de estos conflictos devastadores. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados, o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin casa, donde han vivido siempre. Ellas, que muchas veces han sido modelos de fortaleza y resistencia a lo largo de sus vidas, difíciles y sacrificadas, ahora que llega a la última etapa de su existencia, no solo se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de los otros no remueve esos dramas vergonzosos. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerable es signo de un mundo sin corazón. Bueno, fíjense, aquí el Papa hace un llamado, ¿no?, en el número 22 a las guerras, ¿no? Quizás en esta época moderna hemos vuelto un poco para atrás en el sentido de que una guerra nos parece necesaria, nos parece justa y nos parece algo bueno, ¿no? Y el Papa aquí dice, una guerra hace que nosotros perdamos el corazón, que no nos demos cuenta del drama. Él pone aquí de ejemplo a las abuelas, ¿no?, probablemente pensando en su abuela, ¿no? Dicen que Jorge Mario Bergoglio amaba mucho a su abuela, creo que era la abuela paterna, ¿no?, que se crió con ella y que le tenía mucho cariño, y se nota en el magisterio del Papa Francisco, como el Papa hace siempre referencia a la tercera edad, a los abuelos, ¿no?, por ese recuerdo que él tenía de su abuela, y pone aquí de ejemplo a la abuela, ¿no?, cómo los ancianos sufren una guerra, ¿no?, se quedan sin casas, se quedan sin sus familiares, sin sus seres queridos, y es vergonzoso, ¿no?, es intolerable un mundo así, ¿no? El Papa nos invita a todos, y es importante a apiadarnos de los demás, compadecernos de los demás, sobre todo de las personas que sufren y de los más pobres, ¿no? Como veíamos hace muchos programas en el documento Dilexit Te, ¿no?, que está muy en relación con este documento Dilexit Nos. Dice el número 23, cuando cada uno reflexiona, busca, medita sobre su propio ser y su identidad, o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida e incluso si busca a Dios, uno, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es, ¿tengo corazón? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, nos dice aquí el texto. Cada uno debe buscar, reflexionar y meditar sobre su propio ser y su propia identidad. Hablemos en lenguaje más coloquial, porque aquí está el Papa hablando muy filosóficamente, pero está diciendo, no dejes que otros te digan quién eres, ¿verdad? Que a veces nosotros dejamos esto, ¿no? Alguien te dice, eres un amargado, y ya te quedaste con eso, no soy un amargado. No dejes que los otros te digan quién eres. Reflexiona, piensa, medita sobre tu propio ser y tu propia identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Cuál es mi misión, ¿no?, en este mundo? Qué importante es esto, ¿no?
para mí que soy sacerdote, qué importante es, soy sacerdote. ¿Y cuál es mi misión en esta vida? Hacer el trabajo de Jesús, continuar la misión de la iglesia. Para aquellos de ustedes que son casados, ¿no? ¿Quién soy? El esposo de, el papá de, ¿no? ¿Y cuál es mi misión? Santificarme y santificar a mi familia, ¿no? Qué importante es esto para nuestra vida. Dice aquí el texto, qué importante es encontrar a la persona amada, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar a quién amamos, primero a Dios y después a las personas que están a nuestro alrededor. Y qué importante es amar. Dice aquí, amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive, ¿no? Amando es como la vida tiene sentido, ¿no? Y ustedes y yo lo sabemos, pero ¿cuántas veces nos resistimos al amor, ¿no? En nuestra vida? Termina aquí el texto diciendo que tenemos que plantearnos la pregunta, ¿tengo corazón? Porque algunos de nosotros parece que no tenemos corazón, ¿no? ¿Y qué quiero decir con que no tengo corazón? ¿O qué está diciendo el Papa aquí con que no tenemos corazón? No nos importa Dios, no nos importan los demás, no nos importan los problemas del mundo, ¿no? Algunos de nosotros vivimos como cubitos de hielo, ¿no? Indiferentes a toda la realidad, ¿no? Y eso nos hace mucho daño primero a nosotros de manera personal, ¿no? Es necesario que nosotros sintamos con los demás, ¿no? Y esto es algo fundamental en la vida cristiana, esto es la compasión, ¿no? Primero porque esto es lo que Jesús hizo con nosotros, ¿verdad? Jesús se compadeció de nosotros, Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Y cuál es la invitación para el cristiano? Pues hacer lo mismo que Jesús hizo conmigo, con los demás. Bueno, leamos el número 24 que se titula Fuego. Esto ofrece consecuencias para la espiritualidad. Por ejemplo, la teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y las composiciones del lugar que implementa San Ignacio obran en función de un fundamento distinto a ellas, lo desconocido del corazón. Michel de Certeau hace ver cómo las mociones de las que habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón, que pertenece otro en relación en el orden manifiesto. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona, algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo orden de vida a partir del corazón. No se trata de discursos racionales que habrían de llevar a la práctica, haciéndolos pasar a la vida de un modo de la afectividad, y la práctica serían simplemente consecuencias en dependencia de conocimientos asegurados. Bueno, se pone un poco teórico aquí el Papa con San Ignacio porque sabemos que es jesuita, pero fíjense, les pongo un ejemplo y explicamos así el número 24, ¿no? Ignacio de Loyola no crea los ejercicios espirituales pensando, ¿no? A veces uno lee el libro de los ejercicios y dice, wow, qué inteligente era San Ignacio. No, Ignacio de Loyola crea el libro de los ejercicios aprendiendo a discernir y a, podríamos decir, interpretar sus sentimientos. Y esta es la historia de Ignacio de Loyola y de todos nosotros, ¿no? Ignacio de Loyola casi se muere por la bala de cañón que le dio entre las dos piernas. Está en cama cantidad de meses, ¿no? Yo diría años. Y en esa depresión que tiene Ignacio de Loyola ahí en la cama porque no sabe qué hacer con su vida ya no tiene sentido. Aquello que soñaba de ser militar y casarse con quién sabe qué de la corte del rey, ¿no? Que ni sabemos quién, y probablemente dicen que era la princesa de España, ¿verdad? Pierde sentido la vida de Ignacio. Había vivido en función de lo que quería hacer. Se rompe su sueño y ahora Ignacio cae en una depresión tremenda, ¿no? Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
¿Y qué hace San Ignacio? Pues a partir de interpretar sus sentimientos se da cuenta que Dios te puede dar un nuevo sentido a tu vida. Ya su vida ya no tiene sentido como militar, ya no tiene sentido buscando a esta mujer a la que tanto amaba, sino su vida ahora, el sentido de su vida ahora va a ser Dios y entregarse a Dios. Y eso hace que Ignacio, a partir de sus sentimientos, ¿verdad?, aprenda a buscar a Dios en la oración y en las cosas espirituales. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque esto hace que ordenemos nuestra vida. Aquí podemos ver cómo opera Dios. Dios es un Dios de orden, ¿no? Por eso a mí me da risa cuando a veces nosotros hacemos desórdenes en la iglesia y decimos, es el Espíritu Santo, ¿no? Pienso que a veces usamos el Espíritu Santo como justificación para hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y no deberíamos. Dios es un Dios de orden y lo podemos ver en la vida de Jesús, en la vida de la Virgen María y en la vida de los santos. Que cuando te encuentras con Dios y Dios entra en tu corazón, Dios ordena tu vida. Y es la experiencia de todos nosotros, no es lo que ustedes y yo llamamos la conversión, ¿no? Yo me convertí. No, Dios empezó a ordenar tu vida por medio de la gracia. Tú no te conviertes, ¿no? Nosotros no somos capaces de nada, ¿no? Es el lenguaje decir eso de que nosotros nos convertimos, pero Dios opera una transformación en nuestro corazón, ¿no? ¿Y cuándo hace Dios esto? Cuando nosotros le abrimos el corazón. Eso es lo que hizo San Ignacio de Loyola y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con Dios, abrirle el corazón a Dios para dejar que Dios nos haga, espiritualmente hablando, una cirugía de corazón abierto. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. Bueno, pues seguíamos con nuestro número 25 que nos decía eso tan interesante, ¿no? Fíjense cómo empezaba el número, decía, ahí donde el filósofo detiene su pensamiento, porque la filosofía tiene un límite, ¿verdad? Ahí donde ya no llega la reflexión humana, dice aquí el texto, el corazón del creyente, con lo cual ya nos está dando una pista, o sea, creer en Jesús amplía el horizonte de la vida. Por mucha filosofía que ustedes y yo estudiáramos, y créanme, a mí me encanta la filosofía. Cuando yo estaba en el seminario, recuerdo que cuando me tocó hacer el cambio de la filosofía a la teología, yo no quería, ¿no? Yo me quería quedar estudiando filosofía y obviamente que tenía que hacer el cambio, ¿no? Porque es muy bonita la filosofía, pero algo más grande que la filosofía, que es muy bonita, el saber humano, es que el creyente, dice aquí el texto, donde el pensamiento del filósofo se detiene, el creyente ama, adora y pide perdón y se ofrece para servir en lugar del Señor que lo ha elegido para una misión. Y esto es lo bonito, ¿no? Ustedes y yo somos capaces de amar, adorar, pedir perdón y ofrecernos para la misión que Dios nos llama. Y esto va más allá del saber humano, ¿no? Es la fe la que nos empuja a todas estas cosas, ¿no? Dice aquí el texto diciendo, entonces entiende que es Él, que es el tú de Dios y el que puede ser un yo, porque Dios es un tú para Él. El hecho es que solo el Señor nos ofrece tratarnos como un tú siempre y para siempre. Aceptar su amistad es cuestión de corazón y eso nos constituye como personas en sentido pleno de la palabra. Bueno, es un lenguaje un poco filosófico aquí el Papa, pero en realidad lo que quiere decir es, solo Dios nos da ese valor como personas, ¿no?
El único que nos da todo el valor que tenemos como personas es Dios. Por mucho que alguien nos ame en este mundo, no podemos recibir de ninguna persona de este mundo el valor infinito que nosotros tenemos. Siempre, por mucho que alguien nos ame en este mundo, no es capaz de entender el valor infinito que tenemos, ¿verdad? Y al revés, tampoco nosotros somos capaces de entender el valor infinito de los demás, por mucho que los amemos, ¿no? Y quizás hay algunos de nosotros, no, es que yo amo mucho a mis hijos o a mi esposa, sí, pero no somos capaces de percibir el valor infinito de la persona. Dios sí. Por eso el amor de Dios es perfecto, ¿no? Porque Dios nos ve y Dios percibe al 100% el valor. Dios aprecia al 100% todo lo que nosotros somos y tenemos, ¿no? Por eso la relación con Dios no es comparable a ninguna otra relación que nosotros tengamos. Aunque no seamos capaces de conectar con Dios o sentir lo que Dios siente por nosotros, entendamos que Dios nos ama con una pasión infinita, ¿no? Como no nos ha amado nadie y como no nos va a amar nadie nunca en la historia de la humanidad. Y esto es importante entenderlo, porque por eso hay que fomentar nuestra fe, nuestra relación con Dios, la práctica frecuente de los sacramentos, el rezar todos los días y tener un diálogo con Dios, ¿no? Es importante para nuestras vidas. Bueno, por eso dice aquí el texto, es cuestión de amistad, abrirle el corazón a Dios, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? Somos amigos de Dios, ¿no? En la época de Santa Teresa de Ávila, que era una época de crisis, estábamos en plena reforma protestante, la iglesia se estaba desboronando, ¿verdad? Y las hermanas carmelitas le decían a Santa Teresa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Santa Teresa contestaba de una manera preciosa, decía, hermanas, estáse ardiendo el mundo, ¿no? Bueno, un castellano un poco antiguo, pero se está quemando el mundo, ¿no? Se está quemando el mundo. Podríamos decir exactamente lo mismo nosotros, se está quemando el mundo. Por eso hace falta, decía ella, ahora más que nunca, ser amigos fuertes de Dios. Estáse ardiendo el mundo, por eso hace falta, ahora más que nunca, ser amigos fuertes de Dios. Esto es lo más importante. Mire, a mí me da risa y entiendo que en la iglesia tenemos que planear para el futuro, ¿no? Pero cuando nos ponemos con reuniones y programas a decir, este es el futuro de la iglesia, estos son los problemas de la iglesia, esto es lo que... Mire, si ustedes y yo no amamos a Dios y no somos amigos fuertes de Dios y no tenemos vida de oración fuerte, todo lo que planeemos no va a funcionar, ¿verdad? Por eso lo más importante en la vida cristiana es ser amigo fuerte de Dios. Si uno es amigo fuerte de Dios, todo funciona. Todo funciona. Pero si uno no es amigo fuerte de Dios, nada funciona. Por eso la clave está en ser amigo fuerte de Dios, como decía Santa Teresa, ¿no? Bueno, sigue el número 26 diciendo, San Buenaventura decía que al fin de cuentas hay que preguntarle, no a la luz, sino al fuego. Y enseñaba que la fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, conocer que Jesús ha muerto por nosotros no se queda en el conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, en amor. En esta línea, San John Henry Newman tomó como lema la frase cor ad cor loquitur, porque más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablándonos de su corazón a nuestro corazón. Esta lógica hacía que para él, gran pensador, el lugar del encuentro más hondo consigo mismo y con el Señor no fuera la lectura o la reflexión, sino el diálogo orante de corazón a corazón con Cristo vivo y presente. Por eso Newman encontraba en la Eucaristía el corazón de Jesucristo vivo, capaz de liberar, de dar sentido a cada momento y de derramar la verdad, la verdadera paz al ser humano. Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Sagrada Eucaristía y sufres aún por nosotros. Te venero pues con todo mi mejor amor y reverencia, con toda mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y más resuelta voluntad. Dios mío, cuando condescendiste a sufrir que te recibiera, te coma y te beba, por un momento estables
estableces tu morada en mí. Haz que mi corazón lata como el tuyo. Purifícalo de todo lo que es terreno, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti, que ni los acontecimientos del momento ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarnos, sino en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz. Fíjense qué bonita esta oración. Nos recuerda aquí el texto a San Buenaventura. Dice San Buenaventura que la fe no está solo en el intelecto, sino que provoca el afecto, ¿no? La fe no es algo solo intelectual, ¿no? A veces pensamos que la fe es algo solo de la mente y del cerebro, ¿no? La mente y el cerebro, la fe, se traducen en el corazón, ¿no? Por eso la fe tiene que llevarnos a la acción, ¿verdad? La mayoría de nosotros, cuando Dios entra en nuestro corazón y lo transforma, cambiamos nuestro modo de vivir, cambiamos nuestro modo de ver las cosas, cambiamos muchas cosas en nuestra vida. Esto es la conversión, ¿no? Lo que Dios opera en nuestro corazón es un enamoramiento. Cuando uno se enamora de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Por eso San Buenaventura dice esto, ¿no? San Buenaventura y San John Henry Newman, que citábamos anteriormente, son doctores de la Iglesia. Si hay dos que podemos decir que son santos intelectuales, son estos dos. Y sin embargo, los dos, siendo intelectuales, nos hacen caer en la cuenta de la importancia de amar a Dios, de la importancia del corazón, ¿no? Para poder tener una actividad intelectual, ¿no? San John Henry Newman, que toma esta frase, cor ad cor loquitur, que es una frase de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y de las Sagradas Escrituras, en realidad, antes que Santo Tomás de Aquino, nos dicen esto, ¿no? Lo más importante es el diálogo orante de corazón a corazón. Que nuestro corazón esté conectado al corazón de Jesús. Que nuestro corazón ame al corazón de Jesús. Que nuestro corazón ame a Jesús, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Si uno tiene esto, todo lo demás tiene sentido, ¿no? Grabar un programa en Radio María, predicar una homilía, ayudar a alguien que es pobre, ayudar a esta familia que está en crisis, ¿no? Todo eso adquiere sentido como en ese diálogo corazón a corazón con Jesús. Si no existe ese diálogo corazón a corazón con Jesús, nuestra vida pierde color y pierde sentido. ¿Por qué creen que habemos tantos cristianos mediocres? ¿Verdad? No es culpa de la iglesia, no es culpa de los programas de la iglesia, es culpa de nuestra falta de conexión con el corazón de Jesús. Es culpa de nuestra falta de diálogo con Jesús. Es culpa de nuestra falta de plática diaria con Jesús, de amistad con Jesús. Si tenemos eso, tenemos todo lo demás, ¿no? Por eso terminábamos con esa oración tan bonita que San John Henry Newman hace a la Eucaristía, ¿no? Ve en la Eucaristía el corazón de Jesús, ¿no? Y fíjense todo lo que dice, ¿no? Lléname de ti, purifícame, ¿no? Cuando Jesús entra en nosotros, nos purifica, ¿no? Uno de los nombres de la Eucaristía, dice el Catecismo de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino, es medicina del pecado. Por eso la Eucaristía, cuando entra en nosotros, nos limpia, nos purifica, nos cristifica, nos va haciendo que nos parezcamos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Por eso el ideal de la vida cristiana es aquella frase de San Pablo, Gálatas 2:20, ¿no? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y de esto se trata, que nosotros dejemos a Cristo entrar en nuestra vida y transformar nuestro corazón. Bueno, voy a leer el número 27 y si les parece terminamos aquí. Dice el número 27. Ante el corazón de Jesús vivo y presente, nuestra mente comprende, iluminada por el Espíritu, las palabras de Jesús. Así nuestra voluntad se pone en marcha para practicarlas. Pero esto podría quedarse en una forma de moralismo autosuficiente. Sentir y gustar al Señor y honrarlo es cosa del corazón. Únicamente el corazón es capaz de poner a los demás potencias y pasiones y a toda nuestra persona en actitud de reverencia y obediencia amorosa a Dios. Y podríamos terminar así, ¿no? La importancia del corazón es esta, ¿no? Si uno tiene el corazón anclado en Cristo, si uno ama a Dios, eso te lleva a cambiar tu vida, ¿no? Y a cambiar todo. Los programas que ves en la televisión, las cosas para las que usas tu celular,
tu modo de vestir, tu modo de hablar, tu modo de vivir, todo. Jesús lo cambia todo, pero cuando conquista el corazón. Hay que empezar por la conquista del corazón, como dice aquí el documento, para que Jesús cambie nuestras vidas. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración pidiéndole a Jesús que conquiste nuestro corazón y nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.